Seguimos en Código, seguimos una noche muy bonaerense. Estamos con Margarita Stolbizer. Dicen que ahí se define la lectura de la elección. ¿Es así o no es así? Y, gracias por venir. No, gracias por la invitación. La provincia de Buenos Aires tiene una dimensión tan importante en el resultado nacional, elige una cantidad de diputados tan determinante, digamos, de cualquier decisión, que, bueno, es bastante razonable que le prestemos atención, ¿no? A ver, la candidatura suya, en alianza con el radicalismo, con Alfonsín, se articula, es obvio que se articula con Wiener en Santa Fe, y también con el UNEN en Capital, de algún modo. Sí, sí, claro, el UNEN en Capital en todo su conjunto. Porque ahí también está el socialismo. Cobos en Mendoza, claro. En realidad un poco eso es lo que nosotros venimos planteando. Nosotros somos la única fuerza que, terminada la elección en octubre, vamos a poder sumar los votos que todos los partidos que integran este frente obtengan en todo el país. Eso es lo que nos posiciona como los únicos en condiciones de competir en el 2015 Frente Nacional contra Frente Nacional, ¿no? Porque si no, en realidad el riesgo es que nos vuelva a ocurrir lo que ocurrió en el 2009. Francisco de Narváez le gana a Néstor Kirchner y 2 años después el kirchnerismo saca el 54% de los votos. Lo que ocurre es que hace falta vertebrar una fuerza política nacional. Se necesita un proyecto nacional para poder cumplir con esta demanda que la gente viene haciendo de manera tan recurrente y cada vez más angustiosa, que es un cambio. La Argentina necesita producir un cambio y ese cambio no es el legislador que está sentado en la banca. El cambio que la gente está queriendo es un cambio de gobierno, porque está muy cansada de lo que viene ocurriendo, y ese es el cambio 2015, que solamente puede llevar adelante una fuerza vertebrada nacionalmente. Ahora, no va a haber 2015 si ahora no se sientan algunas bases o algunos pilares de eso que usted está diciendo. Sin duda. Y no es solo un problema del FAP, de las fuerzas que integran. Del Frente Progresista. Digo, la oposición en su conjunto, no importa, más allá del Frente Progresista, en el 2009 también tuvo una victoria y no le sirvió esa victoria para una construcción posterior, claro, en términos políticos. ¿Qué es lo que ahora uno debiera pensar que ha cambiado para ver ese horizonte de construcción política? Digo, está bien, en octubre se eligen, no se eligen este domingo son las primarias, pero en aquella oportunidad la oposición no pudo ni siquiera transformarse en una balanza de equilibrio o de límites al kirchnerismo. Creo que hubo situaciones diferentes que me parece que se corrigen ahora. La primera, y por eso le doy tanto valor a lo que nosotros estamos armando, es que nosotros somos una fuerza que se articula nacionalmente. Lo que ocurrió en ese momento, el triunfador de esa elección fue Francisco de Narváez, que no tenía un anclaje territorial en las demás provincias. Entonces, aun cuando uno pueda tener un muy buen resultado provincial, lo mismo pasa hoy con Massa y lo mismo pasa con Macri. Macri es un referente muy importante en su territorio, pero si no arma en todas las provincias, no hay proyecto nacional con capacidad de reemplazo. La otra cuestión, y nosotros hemos tenido esto en cuenta, por supuesto, es que todos aprendemos de los errores. Yo creo que un error en la definición estratégica que tuvo en ese momento la oposición como un conjunto es que en realidad apostamos en exceso al Parlamento. Y yo creo que en apostar en exceso al Parlamento significó abandonar la calle, que fue un espacio que el kirchnerismo sostuvo y por esa razón se hicieron fuertes en ese lugar y nosotros creímos que la vida pasaba por el Congreso. Me parece que hubo liderazgos dentro de ese grupo que había ganado, un grupo bastante diverso, pensando en la oposición en su conjunto, y me parece que eso fue un error en la definición de la estrategia de cómo trabajar. Y la otra cuestión que para nosotros es importante es que yo creo que hoy lo que ha ocurrido en los últimos tiempos, así como hace reaccionar a la gente, yo siento que el cambio de humor social tiene que ver con el atropello de los últimos tiempos. Yo creo que la gente se ha plantado y dice hasta acá hemos llegado, los ataques a la justicia, este intento de domesticar a la justicia para tener jueces funcionales a la impunidad de los funcionarios corruptos, me parece que fue tocar fondo y salir a flote de una sociedad que dice basta, me planto frente al saqueo de la Argentina, me planto frente al atropello.
Y eso también se traslada hoy a los que competimos en el espacio que es diverso, que es el espacio de la oposición, porque si algo podemos garantizar todos los que estamos en este lugar, y cuando digo todos me refiero también al resto de los participantes de la contienda como opositores, que tenemos capacidad de diálogo, que tenemos voluntad de diálogo, de construir un ámbito de consenso, de recuperación de equilibrios. En esta primera elección, digamos en la elección de octubre, se juega que el Congreso recupere equilibrio, porque eso es fundamental. Nosotros tenemos una cantidad de propuestas, por suerte la mayoría de nuestras propuestas han sido ya presentadas. Ahora, si no logramos cambiar la relación de fuerzas en el Congreso, todas estas cosas siguen en la nada. Y ahí me parece que hay una madurez que ha ido adquiriendo la oposición como conjunto, pese a sus diversidades internas, en construir un ámbito de diálogo diferente, ¿no? Stolbizer, usted caracteriza muy bien como el principal adversario, o quizá el único, al gobierno y a sus prácticas. Ahora, de hecho, en una campaña, ustedes también compiten con los otros opositores, compite con De Narváez, compite con Massa, compite con Marta Maffei, con otras y muchas otras propuestas que hay en la provincia de Buenos Aires. Digo, ¿cómo se hace esa competencia tácita entre opositores hablando solamente del gobierno? Fundamentalmente en el caso nuestro, porque nosotros hemos logrado tener una identificación muy clara que nos diferencia del resto, ¿no? Primera cuestión tiene que ver con esto de que somos una fuerza nacional que compite en la provincia de Buenos Aires, pero somos los únicos estructurados nacionalmente. La segunda cuestión es que somos los únicos que no hemos tenido nada que ver con el gobierno kirchnerista durante todo este tiempo. El resto de las listas, todos tienen componentes que han formado parte de este gobierno. Por lo tanto, nosotros decimos, ni venimos del kirchnerismo, y la gente sabe que el voto opositor que ponga en nuestra lista nunca va a dejar de ser opositor. Y eso es una garantía, que es lo que la gente está buscando. En las elecciones anteriores lo que ocurrió es que aún las listas que se vendían como las más opositoras terminaron aportándole legisladores al oficialismo. La lista nuestra no lo es. Y la otra cuestión es que a mí me parece, y esta debería ser la discusión seguramente en este tiempo, es cómo estructurar un proyecto de país. Yo siento que la política está siempre demasiado metida con la inmediatez, con la urgencia. Y me parece que lo que uno tiene que hacer es empezar a pensar la Argentina dentro de 20 años. ¿Cuál es el país en el que uno quiere vivir dentro de 20 años? Ahora, para alcanzar esa visión de la Argentina hay que empezar a cambiar cosas ahora, ¿no? Por eso nuestra propuesta tiene algunos ejes que son centrales y uno de ellos es el tema de la educación. Porque pensar el país que uno quiere dentro de 20 años es fundamentalmente educación y trabajo. Instituciones. La educación, nosotros somos un país que cuando se evalúa en las evaluaciones internacionales de los países, el 90% de los países evaluados tiene más calidad educativa que nosotros. Nosotros hemos pasado en los últimos años, en realidad nos pasaron todos los demás países de América Latina que antes estaban abajo que la Argentina en su calidad educativa. Y sin embargo nosotros tenemos una ley de financiamiento educativo, una ley modelo en la región porque se destina el 6% del PBI a la educación. Ahora, el problema son los resultados. Entonces, nosotros impulsamos, obviamente, un proyecto de ley para incluir indicadores que nos permitan tener otros resultados y más transparencia. El trabajo implica hoy, antes que nada, cuidar, proteger la integridad del salario frente a la inflación. Para eso hay que recuperar, hay que terminar con la intervención del INDEC, hay que recuperar estadísticas confiables, un cuerpo profesional, experimentado, técnico. Hay una cantidad de cosas que se pueden hacer, que el Congreso efectivamente puede hacer si cambia esa relación de fuerzas. Ahora, hay otra cuestión que cruza todas las propuestas que uno pueda elaborar, que tiene que ver con la mirada o la perspectiva ética. Este gobierno ha degradado de tal manera las instituciones, por eso uno de nuestros compromisos es, por supuesto, derogar este paquete de leyes de la reforma judicial, derogar esa ley del blanqueo de dinero que ha sido tan perversa para la Argentina, no solo porque es un desincentivo al que cumple la ley y paga sus impuestos, sino porque es la puerta abierta para que se instalen en la Argentina los carteles de la droga. Ahora, nosotros tenemos armada una propuesta muy concreta de transparencia en la política, porque también es cierto, la
la gente a veces plantea los temas vinculados con la seguridad, que es un tema tan conversado durante la campaña. Ahora, yo les puedo asegurar que no hay ninguna propuesta de seguridad viable si no hay conductas ejemplares en los que tienen que dar las órdenes que después deben ejecutar los funcionarios. La policía, todos los funcionarios en materia de seguridad, si el que da las órdenes no tiene transparencia en sus cuentas, en sus conductas, no hay orden que pueda haber hacia abajo. Te dice que eso hoy no pasa. Claro que no pasa. Hoy no hay ejemplaridad, y eso es central para dar una orden, para disciplinar, para pedir conductas sociales, éticas hacia abajo. Hay que tenerlas hacia arriba y esas son las cuestiones centrales que tiene que recuperar la Argentina. Y esas cosas que son pensando cómo llegar a esa visión de una Argentina con igualdad de oportunidades, es trabajo, es educación, pero fundamentalmente es ética en la práctica política, ¿no? Ustedes pensando, porque usted hablaba de pensar un país a 20 años y está bien, pero hay que pensar un país a 2 años, ¿no? Digo, no, por eso decía, recambio... para llegar al país que queremos dentro de 20, hay cosas que hay que hacer ahora. Ustedes tienen articulada la alianza. ¿Tienen los nombres ya? ¿O tienen los nombres de los preferidos, de aquellos que pueden ser en el 2015? Sí. Bueno, yo puedo decir el mío, pero desde luego que en el acuerdo que nosotros tenemos, el radicalismo, claro, pero el radicalismo naturalmente tiene una cantidad de liderazgos que me parece que son muy importantes, que todos están en condiciones. Yo creo que Wiener reúne las características para el tiempo que se viene. Salir de la crispación que tenemos en este momento requiere de liderazgos. ¿Una transición quizás? ¿Piensa usted como imaginario la necesidad de una transición? La verdad es que me resisto un poco a la idea de la transición si eso terminara siendo un gobierno que no tomara las decisiones que hay que tomar. Yo creo que los cambios que hay que producir, porque la transición a veces suena a una cosa donde, bueno, no nos animamos todavía tanto. Acá los cambios que hay que producir son cambios realmente grandes, pero tienen que hacerse con un liderazgo que por sobre todas las cosas tenga capacidad de diálogo, reconozca a los demás para poder conversar. Este es un gobierno que ha cortado su diálogo. A veces cuando yo me quejo de que no hablan con los partidos políticos, y eso no es el funcionamiento de una democracia, los mismos de ellos me dicen, no, pero no es que no dialoga con ustedes, tampoco dialoga con nosotros en realidad. Y tiene que haber un liderazgo más moderno, con capacidad de diálogo, pero fundamentalmente un liderazgo con capacidad de gestión, pero con conductas ejemplares. Y eso es un poco lo que reúne Wiener. Pero insisto, hay otros candidatos, hay otros referentes, y me parece que tendremos la posibilidad de discutirlo en estos 2 años. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias por la invitación, muchas gracias. Nosotros nos vamos a ir a encontrar con Francisco Narváez. Mientras vamos por ahí, 15, 20 segundos de qué pasaba esta noche en las calles, esta creo que es en Buenos Aires, con la protesta callejera. A ver. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Oh, juremos con gloria morir. Y aquí estamos con Francisco Narváez. Gracias por acompañarnos. Gracias por invitarme. Esto pasaba esta noche, pasó en algunas ciudades, pasó con menos intensidad, como bien decía Eduardo, que otras veces, pero sucedió. Hubo una expresión ciudadana en la capital, en parte del Gran Buenos Aires, Córdoba, La Plata. Esto juega a favor de la oposición, es el